Ok, voy a compartirte el enfoque del programa, cuál es ese marco teórico que soporta nuestro programa de tarot cuántico transgeneracional en terapia. Aunque la información es muy amplia, hoy voy a solo puntualizar los pilares porque pues en el desarrollo del programa vamos a irlos profundizando. ¿Listo? Entonces, lo primero que quiero que tengan presente es que para hablarles del marco teórico de nuestro referente, es muy importante recordarles que lo abordamos teniendo en cuenta el inconsciente, que es lo que está oculto, ¿verdad? O sea, todo lo que busca nuestro programa es precisamente develar, reconocer, escuchar el inconsciente. Y para poderlo escuchar, pues tenemos que primero estudiarlo. Bueno, entonces nuestra mente siempre se está moviendo entre el inconsciente y entre esa parte consciente. Entonces, eh, esa parte inconsciente básicamente es nuestro 95% de nuestro día a día. Es ese piloto automático en el que se activa, hace parte de nuestra rutina, nuestra forma de responder reactivamente ante situaciones, y eso ya lo hemos mencionado en otras clases. Pero aquí sí es importante que recuerdes que nuestro inconsciente está como dividido en tres inconscientes: el individual, el familiar y el colectivo. En el programa vamos a tocar el inconsciente individual y el inconsciente familiar. El individual, pues son todos esos programas que yo voy a asumir en esta experiencia, en esta vida aquí en la 3D. Mientras que el inconsciente familiar es eso oculto que me he traído de mis ancestros y que se relaciona con esos sentires como la culpa, los miedos, esa sensación de estancamiento, de vergüenza, que si son situaciones que yo he vivido y que de alguna u otra forma he resuelto, pues me encuentro en una zona de paz, pues por lo tanto no serán situaciones de mi inconsciente. Contrario es que si son situaciones que en este momento presente me están generando sufrimiento y dolor, pues entonces es necesario revisar ese inconsciente, llevarle luz para obviamente solucionar eso que está ahí. Cuando uno no soluciona lo que el inconsciente nos está mostrando, que viene de atrás, que viene de esos programas individuales, familiares, también del colectivo, sucede que va atrayéndonos, atrayendo a nosotros experiencias, experiencias que se van viviendo con mucho dolor, que nos van generando sufrimiento. Y todo esto es inconsciente. Entonces, cuando nosotros empezamos a reconocer esta simbología o esta información que no hemos visto, pues lo que hacemos es empezar a abrir nuestra mente, ¿sí? Muy seguramente cuando hay situaciones que quedaron inconclusas en el pasado, pues la próxima generación es la que se intrinca, la que hereda, la que simpatiza o es la que va sumando todos esos patrones ocultos y viviendo con mayor intensidad esa herida no resuelta. Viven estos programas cada vez con más intensidad porque no son trascendidos, ¿sí? Porque no son aprendidos, porque no se han resuelto, ¿sí? Y la idea del descendiente que experimenta esto, pues es precisamente para generarle un plus al árbol. Entonces, aquí lo que quiero mostrarte en el programa, lo primero es la actitud, cómo nosotros desarrollamos, y esto sí es útil para cualquier proceso de transformación, cualquier proceso en el que yo quiera hacer un cambio en mi vida. Y en este contexto, pues es un proceso de autosanación y luego también a partir de la experiencia que yo realice en el programa, pues puedo ayudar a otros a sanar. Y esa experiencia parte de unos estados de actitud o de apertura interna que me permita a mí comprender y experimentarme en ese proceso de transformación. ¿Y cuáles son esos estados internos? El primer estado interno, si ustedes lo ven ahí en la diapositiva, es la papisa, es tomar conciencia. Vemos aquí este arcano que pareciera que tuviera
un velo, una cortina atrás, que precisamente lo que nos está reflejando simbólicamente es que, a ver, aquí observa lo que tú traes internamente. No se trata tampoco chismosear la vida de nuestros ancestros o historias o secretos que queremos destapar, sino aquí lo que se trata es tomar una actitud de conciencia en mi interior y que esa actitud me va a llevar a observar primero mi pasado, ¿sí? Cuando yo observo con una actitud de conciencia, entonces empiezo a tener una apertura y empiezo a comprender. Y cuando uno empieza a comprender, pues las situaciones que yo veía problemáticas, empiezo a abrirlas con otra mirada, con una mirada mucho más de aprendizaje. Y esa mirada es la que me permite asumir esa conciencia de lo que estoy experimentando y empezar a soltar, asumir esa conciencia y empezar a asumir mi vida como adulta, como empoderada de mí, y esa es la que me lleva a al segundo estado, que es el del emperador. El emperador no solo mira la conciencia, sino que ahora ya comprendió y por lo tanto entonces ya empiezo a hacerme cargo de mí, empiezo a hacerme cargo de lo que pienso, de lo que siento, de lo que hago, de lo que deseo, y entiendo que si soy una adulta, que si soy un adulto, pues todo lo que yo realice, piense, sienta, haga, trae unas consecuencias. Y ese es el estado interno del adulto. Pero en un proceso de sanación no me basta con tomar conciencia, no me basta con asumirme como adulto. Viene otra actitud que es la que nos va a dar la fuerza para lograr esa transformación o ese proceso de sanación. Y esa otra actitud es la que nos refleja el arcano número 7. Este arcano número 7 nos dice que listo, tomamos conciencia, nos hacemos cargo de nosotros, pero para llevarlo a la vida real necesito tomar acción. Y tomar acción implica salirme de mis límites y de los límites que he permitido que otros programas me cohíban, me obliguen, me manipulen, ¿sí? Me rompo esos límites porque me empiezo a asumir mi vida, así implique alejarme un poquito de esos sistemas en los que no me impiden ser yo. Entonces el carro lo que me está reflejando es la toma de acción. La toma de acción implica, por lo tanto, movernos hacia nuestra realización. Por eso el carro es el arcano de la autosuficiencia. Por eso el carro está encima de unos caballitos o dos animales azules, porque tomó conciencia, porque asumió su estado como adulto y es el momento de actuar. Entonces, eso es lo que significa un proceso de transformación o un proceso de sanación, que tomo conciencia, me asumo como adulto y tomo acción. Si yo tomo conciencia, pero no me asumo como adulto, lo que hago es llenarme de información de mis ancestros, de mi pasado, de mis heridas, ay, que no me sirve de mucho. Pero si yo tomo acción y no tomo conciencia, ni me hago cargo de mis decisiones, de las consecuencias de mis actuaciones, pues lo que estoy haciendo es actuar impulsivamente, de forma activista, sin un proceso. Entonces, por eso es tan importante estos tres estados: conciencia, asumirme, asumir mi propia vida, hacerme cargo de mí y tomar acción. Y de hecho, si tú sumas estos tres arcanos, si tú sumas la papisa número 2, el emperador número 4 y el carro número 7, te vas a dar cuenta que sumar conciencia, sumar responsabilidad consciente y sumar acción consciente me lleva al número 13. El número 13 en el tarot es el sin nombre, el arcano que a veces la gente lo malinterpreta como, ay, me salió la muerte, Dios mío, alguien se va a morir. Pues cuando hay un proceso de transformación, obviamente, simbólicamente estoy muriendo a una persona vieja, a una persona que tenía unos patrones viejos, antiguos, que ya estaban obsoletos y que necesitaba cambiar. Por lo tanto, el sin nombre
que es el resultado de este proceso consciente, lo que me está mostrando es que yo empiezo a fertilizar mi tierra, a fertilizar mi vida, a irme a los huesos, al puro, a la pura esencia. Por eso este arcano está así, se le ven los huesitos, porque nos vamos a la pura esencia. Y eso, de eso es lo que se trata, digamos, la actitud o el estado interno para empezarnos a aventurar en este viaje de autoconocimiento, de descubrimiento interno y también, y que obviamente es de sanación. Ahora, si vemos ahora, digamos que esto que yo les estoy mostrando es los estados internos que necesitamos para cualquier proceso de sanación o de transformación. Tomar conciencia, tomar conciencia sobre mi vida, hacerme cargo de mí y tomar conciencia en mi actuación. Bien, que lo sumamos y nos lleva a la transformación. Ahora, es importante entonces compartirte los enfoques que sustentan este programa y que parten de esto que acabo de decirte, de este estado interno. Bien, cada uno de ellos nos estará aportando una mirada que nosotras consideramos que se complementan y que son esenciales para poder integrar el programa que les presentamos de tarot cuántico transgeneracional en terapia, que parte de tu experiencia personal, parte de adentrarte en tu descubrimiento que implica soltar, cortar, sanar, y que una vez experimentándote, pues vas a poder tener las herramientas más adelante para acompañar a otros en su proceso. Bien, entonces tú ves aquí que básicamente estos son nuestros pilares. Voy a tratar de ser muy breve porque todos los vamos a desarrollar, son transversales, los vamos a ir trabajando en nuestros módulos. Son 10 meses de intensos, de sesiones en vivo. 2 mesecitos hay una información que ya está pregrabada, donde ya la vas a estudiar y de acuerdo a las preguntas, de acuerdo a las inquietudes que vayan suscitándose en el grupo, pues programamos sesiones acorde a eso. Los últimos módulos son de astrología y numerología en el tarot. Bien, entonces empezamos con el primer enfoque, este enfoque que planteamos aquí, está el enfoque sistémico. Este enfoque surge, digamos que el primer autor o el primer científico que habló, se le acuña este término, es a von Bertalanffy. Él descubrió a través de sus observaciones con los organismos vivos que efectivamente los seres vivos o los organismos se hacen un trabajo sistémico, es decir, que se relacionan, se interrelacionan, son independientes uno de los otros, pero son interdependientes donde hay una retroalimentación y todo ese trabajo que hacen de relacionarse mutuamente lo hacen con un propósito colectivo, con un propósito común. Esto fue la base que se montó para la biología, la teoría de los sistemas, pero luego en otros campos como las humanidades, la sociología, el trabajo social, la antropología, pues se observaron que esta teoría es como una metateoría, porque el enfoque sistémico aplica para todos, para las humanidades, en el tema social, en el tema cultural, aplica absolutamente para todo. Humberto Maturana y luego Francisco Varela también dieron sus aportes respecto al aporte de este enfoque en relación a la vida social, a la vida de los humanos en sociedad. Y por lo tanto se dice que la mirada del enfoque sistémico nos dice que atrayéndola ya para nuestro campo, que es el del transgeneracional, que es el de tarot cuántico, la terapia, pues básicamente comprendemos que ningún síntoma, emoción o conflicto existe de forma aislada. Todos estos aspectos, elementos, partes, como le quieras llamar, hacen parte de una red, de una unidad, ¿sí? Historias, memorias, experiencias, o lealtades, traumas, heridas.
todo hace parte de un tejido y que en ese sentido, pues por eso hablamos del sistema familiar. También lo que es el aporte que da o la inspiración que nos da Bert Hellinger, pues está aquí en el tema de los movimientos sistémicos o de esa mirada de la familia como sistema. Y exploramos por eso la familia como un campo de información donde se van configurando todas esas dinámicas inconscientes en los integrantes de la familia que, pues como lo decía von Bertalanffy, lo que buscan es el equilibrio, el objetivo común, y en este caso sería la supervivencia. Aunque a veces esa búsqueda de la supervivencia o de garantizar que el clan se mantenga genere dolor, ¿sí? Genere sufrimiento, porque esa es la tarea del trabajo con el inconsciente, de romper con esos ciclos de repetición. Entonces, en el programa lo que vamos a hacer es a profundizar básicamente en lo que son las órdenes del amor, movimientos sistémicos, desórdenes sistémicos. Especialmente trabajaremos con frases sanadoras. Y aquí sí quisiera resaltar que no vamos a hacer constelaciones familiares porque ya implicaría otro trabajo y se nos iría mucho más tiempo, pero sí van a tener las herramientas para identificar, para sanar también desde esta mirada que nos aporta Bert Hellinger, ¿bien? El tarot, obviamente, se nos convierte en una herramienta para visibilizar esas dinámicas, esas energías que están presentes en nuestro sistema familiar y que se convierten también en dolores, en heridas transgeneracionales. Obviamente, el sistema familiar no es solo, digamos que a veces se cree que no, entonces sí, la familia siempre está generando descendientes con dolor y sufrimiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Aquí hay algo importante y es que la familia o el sistema familiar no solo genera las cadenas de dolor, sino que también le da a los descendientes las herramientas, los talentos, esos tesoros internos para superar esas cadenas de dolor. Bien, para que lo tengamos claro. Bien, entonces vamos con el otro enfoque, que es el de metagenealogía, árbol genealógico a profundidad. Y lo que vamos a tener aquí en cuenta es que en metagenealogía la base es que hacer conciencia, recuerden la papisa, tomar conciencia se realiza ¿para qué? Para no repetir el patrón que en este momento presente siento que me está generando dolor o sufrimiento. Digamos que el objetivo es revisar, tú no vas a revisar todo tu árbol genealógico, es como cuando yo voy a hacer una comida, no sé, un ajiaco aquí en Colombia. Yo no abro los libros de receta buscando sopas, em, secos, postres, no, yo abro el libro y busco en el índice dónde está la receta del ajiaco colombiano, porque es lo que necesito en este momento. Lo mismo sucede cuando nosotros queremos abrir este gran libro simbólico del tarot, que nos va a mostrar ese gran árbol de nuestros ancestros, toda esta información, pero yo no voy a indagar todo. Yo voy a buscar lo que en el presente me está generando dolor, cómo conecto con esas memorias, eso que está de atrás, que hace parte de mi pasado y que por repetición, porque no he hecho conciencia, me está generando dolor en el presente, me está generando sufrimiento. Y el enfoque de metagenealogía o esta mirada del sistema de la familia de nuestros ancestros es una mirada que desarrolló Alejandro Jodorowsky y Mariana Costa. Entonces, nosotras acogemos esta información, pero también con nuestra experiencia nos hemos dado cuenta del aporte que da esta teoría
o este enfoque, esta mirada. Y básicamente también nos plantean que todo ser humano, cualquier persona que esté naciendo, que haya nacido o que esté existiendo en el planeta Tierra, se mueve con dos fuerzas. Una fuerza imitadora, ¿sí? Que en los arcanos del tarot lo vemos con el loco. Esa fuerza imitadora pues proviene de ese deseo de nuestro cerebro reptiliano, nuestro niño interior, primero pues de mantenerse vivo, de supervivencia, pero segundo, también ese deseo de pertenecer, ese deseo de sentir que hace parte de un clan, de una unidad. Y por lo tanto esa fuerza imitadora nos va a llevar a seguir un guión. A la par que nacemos con esta fuerza de imitar, nacemos con la fuerza de crear, que nos impulsa, o sea, esta fuerza de imitar nos impulsa al pasado, porque estamos en modo supervivencia, porque estamos en modo necesito pertenecer a este clan, ¿bien? Mientras que la fuerza creadora nos impulsa hacia el futuro. Y ahí es cuando nosotros estamos guiados por esa conciencia universal, por esa inteligencia infinita, porque nos indica, o digámoslo así, que nos mueve el impulso interno de seguir nuestro propósito. No hay ningún ser humano que no tenga propósito. Todos, todos tenemos un propósito. Entonces la fuerza creadora es la que nos hace movernos hacia ese propósito. Obviamente, que si nos movemos hacia ese propósito, pues vamos a encontrar fricción con esa fuerza imitadora, ¿bien? Empezando por nosotros, porque nos genera incomodidad irme hacia el lado que no conozco, irme hacia el lado que esta fuerza interna me está pidiendo que me mueva hacia mi propósito, pero es totalmente diferente a lo que venía de atrás. Bien, es importante resaltar que cuando en una familia, por ejemplo, a sus hijos se le asignan roles o destinos o se le imponen destinos que no corresponden con su propósito, con esa fuerza creadora, pues eso lo que hace es cortar con la vitalidad, con ese flujo de energía vital que es la creatividad. Y por lo tanto lo que se hace es perpetuar ciclos de sufrimiento y enfermedad. Por eso hablamos que la fuerza imitadora es de supervivencia y bloquea la energía creativa del descendiente hacia su propósito. ¿Sí? Entonces, en este programa, por eso abordamos la metagenealogía con herramientas súper prácticas que nos van a permitir observarnos, revisarnos, liberarnos y reescribir esa historia que parte de mi presente, porque lo que hago es mirar lo que me está generando sufrimiento, integrando conscientemente todos esos aprendizajes de mis ancestros, de mis linajes. Hacemos también la revisión del árbol genealógico y lo hacemos desde una mirada, recuerden, como la papisa. Es decir, toma de conciencia esas experiencias de mis ancestros, esas experiencias de dolor, de sufrimiento, pero de también sus talentos, las formas en las que o las herramientas que ellos usaron o para superar esas adversidades, esas situaciones que también se convierten en mis herramientas. Ahí en el árbol genealógico vamos a hacer lectura de nuestro propio árbol genealógico con el objetivo de descubrir esas trampas, esas lealtades inconscientes, esas amarres inconscientes, pero también esos tesoros, esos talentos que están ahí y que hacen parte de mí. Y es muy importante resaltar los actos de psicomagia, porque el acto de psicomagia me ayuda como a acelerar el proceso porque es como la reprogramación que yo le hago a mi inconsciente hablando en el lenguaje del inconsciente. Por eso a muchas personas cuando están haciendo un proceso de cambio, pues no les sirve estarse diciendo todo el día afirmaciones si no ha hecho un trabajo de hablarle simbólicamente a su inconsciente que habla en lenguaje simbólico.
Por eso los actos psicomágicos. Luego entonces venimos con lo que es, bueno, es importante que si hablamos de tarot cuántico y dirán, no, pero cuántico, obviamente que cuántico es como un término que sobra, ¿sí? Pero lo ponemos para aclarar algo que en otras sesiones, en otras clases decíamos que primero estamos todos interconectados, que nuestro inconsciente se, nuestra mente está conectada. Y de hecho, ya hoy en día sabemos, gracias a la ciencia y a estos científicos que se han arriesgado a irse fuera del patrón que la misma ciencia ha establecido de irse solo por la lógica y la razón, pues ellos han aportado esta lógica y esta razón a eso antes que se consideraba esotérico, que era imposible, y es mirar toda esta información que tenían también nuestros ancestros, y es alrededor de la energía. La energía está absolutamente en todo lo que ves y en todo lo que no ves. De hecho, estos mismos científicos se han dado cuenta que nuestros ojos físicos son limitados, solo nos hemos permitido ver a través de nuestros ojos el 1% de todo lo que es un campo energético en el que constantemente hay movimiento, hay información que se va moviendo y según como yo me esté internamente trabajando, pues esa información va conectando conmigo. Entonces, la epigenética, por otro lado, nos ha demostrado que creamos no solo información genética, como lo decían anteriormente la ciencia, de que heredamos enfermedades, que es que esa enfermedad que usted heredó es de por vida, usted no se puede sanar porque lo tenía también su abuelo, su papá, su bisabuela, etcétera. Y como heredamos los genes de ellos, pues físicamente usted ya está condenado a vivir eso. Con la epigenética ya se ha demostrado que no solo recibimos información genéticamente, digámoslo así, física, ¿sí? No recibimos solo esta información biológica, sino que también recibimos información emocional que alteró o que generó un cambio en el cuerpo energético que luego va influyendo a los descendientes. Por lo tanto, que el entorno también genera que esa influencia energética o ese impacto emocional o esos traumas que heredamos, pues se pueda transformar, ¿sí? Y que de alguna u otra forma, en algún momento de nuestra vida, llámese porque astrológicamente nosotros le llamamos el portal sanador, se abren momentos en nuestra vida para subsanar o solucionar esto que está ahí en remojo. Y entonces lo que nos está diciendo la epigenética, la física cuántica, todos estos ancestros que también nos lo decían atrás, médicos, chamanes, es que nosotros somos capaces de revertir cualquier proceso de enfermedad, que somos capaces de transformar, de cambiar eso interno que antes nos habían dicho que era imposible. ¿Por qué? Porque hay una energía colectiva, familiar y mis propias energías que se mueven para mi evolución. Nada en esta vida se mueve sin un propósito. Todo absolutamente tiene un propósito. Pero lo importante aquí es tomar conciencia, hacerme cargo y moverme a actuar. Entonces, por eso en el programa también vamos a trabajar teniendo en cuenta todo lo que es los ejercicios energéticos o prácticas energéticas, pranayama, reiki, chikun, como todos estos elementos que hemos visto que nos ayudan a conectarnos con esta información que está dentro de nosotros y que la hemos desconocido por ignorancia y también por programas en las que hemos estado ahí sin llevarles conciencia. Bueno, em, cada uno de estos enfoques, obviamente, que son el corazón de nuestro programa, ¿sí? Y que lo que nos permiten hacer es precisamente
reconocer que cualquier proceso de sanación, primero, no es lineal y segundo, no es estático. Siempre se está moviendo, aunque nosotros sentimos que retrocedemos o sentimos que como que no está funcionando, hay algo siempre sutil que se está moviendo cuando empezamos a hacer un trabajo de conciencia. Bueno, y aquí me gustaría resaltar que, bueno, estamos hablando, bueno, sin dejar, no había visto la diapositiva, lo que es astrología. Les decía que lo vamos a ver en los últimos módulos, ¿sí? Y esto porque es tan importante para nosotros, porque es que entendemos que la astrología, primero, es simbólica, ¿sí? Comparten el mismo lenguaje simbólico con el tarot, que son los arquetipos universales. Y cuando uno estudia el tarot para su propio crecimiento, su propio desarrollo, descubrimiento, su propia sanación, pues se da cuenta que se vuelve mucho más fácil y más integral y con una mirada mucho más completa, por así decirlo. Sucede cuando integramos los arquetipos astrológicos. De aquí ustedes no van a salir astrólogos, pero por lo menos van a salir con las herramientas para comprender este lenguaje simbólico desde los arquetipos astrológicos. Bien, vamos a hablar de las casas, vamos a hablar de los arquetipos, vamos a hablar de los signos de los planetas, la identificación de estas signos o arquetipos básicos que nos plantea la astrología espiritual y que se convierten también en un aporte para nosotros poder interpretar mucho mejor y poder hacer un trabajo mucho más integral con el tarot. Bien, numerología, pues desde la primera clase tú te vas a dar cuenta que la numerología es transversal, ¿sí? A la suma teosófica de opciones teosóficas que nos van dando como pistas, información adicional para comprender, por ejemplo, consejos, orientaciones o a veces que no podemos, nos levantamos ese día cerrados y vemos el número y como que ¡pum! Se abre la mirada. Eso lo vamos a hacer. Lo que es la astrología es la parte final, el último módulo. Yo ya les estaba diciendo que, que lo vamos a ver en una dinámica un poco diferente. Ya está toda la información pregrabada, pero depende de la dinámica del grupo. Vamos a ir construyendo unas sesiones de resolución de dudas respecto a estos dos módulos, que es de astrología espiritual y numerología en el tarot. Bien. Y finalmente, el universo nos dice o la vida nos dice que tú lo que aprendes lo necesitas aprender para tu propio crecimiento, tu propia evolución, pero tu propia evolución debe implicar tu compromiso con la evolución planetaria, con la evolución de tus seres queridos o de quienes te rodean. Y por eso consideramos importante otra herramienta o digámoslo así, es nuestro otro módulo en el que vamos a profundizar, que es el de terapia holística. ¿Cómo yo puedo ahora todo esto que experimenté durante estos meses, autosané, llevé conciencia, llevé luz a mi propia oscuridad, aprendí, generé nuevos hábitos, en fin, todo lo que vamos a desarrollar, ahora yo cómo esto lo puedo compartir a otros? Entonces nosotros por eso planteamos a través de la terapia holística, pues si tienes también estas habilidades y ya tu carta natal te dice que tienes feeling, empatía con los seres humanos, que tienes la capacidad de conectar, de ser sensible, en tu carta natal se muestra que tienes potencial para ser terapeuta, para ser un maestro o una maestra, para orientar, pues qué mejor que aprovecharlo con las herramientas que nos da la terapia holística. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es precisamente partir de todo lo que he dicho, comprender que el ser humano es una unidad integrado por varios cuerpos, mental, emocional, físico, energético, que combinados en armonía potencian nuestro cuerpo espiritual. Entonces, en nuestro enfoque terapéutico, donde le vamos a dedicar un módulo bastante fuerte, vamos a aprender a identificar cómo se expresan esos bloqueos, esas heridas,
esos traumas en cada uno de estos planos y cómo acompañar a otros en ese proceso de desbloquear o de sanar de forma respetuosa e integral, ¿no? Entonces, en este módulo dedicado a la terapia, vamos a abordar, de hecho, fundamentos de la decodificación, del acompañamiento consciente, como ya se ha trabajado toda esta información y como ya se ha experimentado toda esta información, pues ustedes ya van a tener herramientas desde su propia experiencia para ayudar a otros. Vamos a revisar todo lo que es el procedimiento terapéutico, pasos y criterios para hacer una terapia holística con apoyo del tarot. Bien, y aquí entonces ustedes ya se dieron cuenta que ya te pudiste dar cuenta que estos pilares de nuestro programa, pues prácticamente nos está hablando de cuatro miradas o cuatro abordajes que hacemos con el tarot. La primera mirada que hacemos con el tarot y que corresponde con los dos primeros módulos es todo lo que es el tarot genealógico, todo lo que es el ego familiar. Es decir, esa programación que recibí de mi familia, de mi sistema familiar, de mis ancestros. Viene el segundo tarot, por así decirlo, o la segunda mirada del tarot, y es donde vamos a identificar los principales patrones de pensamiento, emociones, comportamientos que están en mí como persona y que estoy desarrollando, ya sea como esencia o como ego. Por eso hablamos del tarot de personalidad y reforzamos en aprender a identificar aquello que corresponde a un ego individual o a una esencia. Bien, tenemos el tarot, la siguiente mirada al tarot, que una vez yo identifico este programa, le llevo conciencia, este programa individual de mi ego, ese impulso de mi esencia, entonces necesito empezar a tener la integración de qué necesito o cómo yo destaco la trascendencia de mis experiencias sin dejarme de absorber por este ego individual y este ego familiar. Entonces, en el desarrollo espiritual que se hace en tarot terapéutico, lo que buscamos es trascender cualquier experiencia de sufrimiento y dolor. ¿Para qué? Para que tú avances en tu esencia, en tu propia evolución. Y eso nos lleva, digamos que aunque aquí los estoy explicando uno por uno, estos van en una, digamos así, si yo voy a hacer una sesión, obviamente que se van combinando dependiendo del propósito de la sesión, pues uno va combinando estas miradas del tarot, ¿bien? Y viene una cuarta mirada del tarot, que es la mirada astrológica, espiritual y numérica, que esto era lo que ya les estaba comentando, de mirar todo esas energías internas, por eso ves el yin y el yang, con la que parte la astrología y luego se subdivide en las cuatro energías, agua, elemento agua, fuego, tierra y aire, y luego a su vez son las energías que vemos en los 12 arquetipos astrológicos. Entonces aquí con el tarot astrológico y numerológico, lo que buscamos es revisar en ese propósito de vida, ¿sí? Y todo esto es de acuerdo también a la dinámica que cada quien va asumiendo frente a lo que quiere trabajar con el tarot. Bien, listo. Entonces, hasta ahí sería la explicación de los enfoques. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues con mucho gusto estamos recibiendo sus observaciones, sus inquietudes y las vamos trabajando. En el siguiente video vas a conocer a profundidad a través del tarot, donde vemos nosotros toda esta mirada de la metagenealogía.